Bien, para el día de hoy dijimos vamos a tratar de abordaje de convulsiones pediátricas en el primer nivel de atención. Bien, bueno, dentro de... ¿Sí? No, continúa. Bien, como objetivos que planteamos para este Ateneo son repasar e implementar conocimientos acerca de definiciones y clasificación de crisis convulsiva en pacientes pediátricos y brindar un plan de acción para un correcto manejo de estos cuadros clínicos en el primer nivel de atención. Bien, la bibliografía que nos basamos son el Manual de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría de la SAP, la tercera edición del año 2020, el Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría, el Libro Verde del Hospital La Paz, sexta edición del 2018, y Estado Actual del Soporte Neurológico Crítico en Pediatría en la Argentina de la SAP del 2020. Bien, bueno, para hablar un poco, para iniciar, sabemos que las convulsiones son muy habituales en la urgencia pediátrica, ¿sí? Aunque la mayoría de los niños integran en una fase convulsiva, es una situación que hace niños muy asociados y generalmente lo asocian con un riesgo vital. En ocasiones tratarse de una urgencia vital que las convulsiones persisten en el tiempo. Ahí está bien. Bien, bueno, pasemos, Mica, por favor. Bueno, ¿qué es una crisis convulsiva? Como sabemos, una crisis convulsiva es un síntoma que puede expresarse en patologías de diversa gravedad. Puede ir desde un simple cuadro febril trivial hasta una enfermedad que compromete el sistema nervioso, ¿sí? Como para repasar también qué es una convulsión es una descarga sincrónica excesiva de un grupo de neuronas que, dependiendo de la localización de esa descarga, va a presentar los síntomas, ¿sí? Estos síntomas pueden ser motores, sensitivos, autonómicos o bien psíquicos. ¿Cómo clasificamos a las convulsiones? Estas se van a clasificar en primarias o idiopáticas o sintomáticas o secundarias, ¿sí? Las primarias o idiopáticas, que son aquellas que no tienen una causa desencadenante, ¿sí? No hay un estímulo conocido y tienen un carácter recurrente. En estos casos se engloba lo que son las epilepsias, ¿sí? Y tenemos las sintomáticas o secundarias, que es en lo que vamos a hacer mayormente hincapié en este Ateneo, ¿sí? Son aquellas que son desencadenadas por un estímulo transitorio que afecta a la actividad cerebral, ya sea pueden ser producidas por hipoglucemia, traumatismo, fiebre o una infección del sistema nervioso central. Bien, en cuanto a su etiología, tenemos las causas más frecuentes de convulsión, de acuerdo a si son neonatos, lactantes y niños o adolescentes. Entre los neonatos tenemos encefalopatías hipóxico-isquémicas, infección sistémica o del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, déficit de piridoxina, errores congénitos en el metabolismo, hemorragias cerebrales y malformaciones del sistema nervioso central. Entre las causas de lactantes y niños, la convulsión febril, las infecciones sistémicas y del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones y la epilepsia en sí. Y entre las causas de los adolescentes, la supresión o niveles sanguíneos bajos de anticonvulsivante en niños epilépticos, traumatismo craneal,
epilepsia, tumor craneal, e intoxicaciones de alcohol y drogas. ¿Qué es una convulsión febril? La convulsión febril tenemos que tener en cuenta que se produce en niños entre los 6 meses y 5 años y es causada por niveles de temperatura elevado, o sea, fiebre mayor de 38 grados centígrados. No hay evidencia de patologías intracraneales como ser infecciones o traumatismos, ni otra causa que la produzca, como ser hipoglucemias, desequilibrio hidroelectrolítico, intoxicaciones, etc. Convulsiones febriles. El 2 al 5% de los niños padece o tiene una convulsión febril y su pico máximo es entre los 12 y 18 meses. Vimos que referí que el rango es entre los 6 meses a 5 años, el pico máximo sería entre los 12 a 18 meses. Y no hay evidencia de patologías asociadas, ni tampoco historia de convulsiones febriles, afebriles, perdón. La clasificación. Tenemos entre las convulsiones febriles simples, que son aquellas que es una convulsión, una crisis convulsiva generalizada, tónico-clónica, tiene una duración menor a 15 minutos, es una sola crisis en 24 horas y sin anormalidad neurológica posictal, o sea, luego de haber cedido esta convulsión. Y por otro lado, las convulsiones febriles complejas son aquellas de características, son focales, prolongadas mayores a 15 minutos, recurrentes, o sea que se producen 2 o más crisis convulsivas en el día, y hay anormalidad neurológica postictal, o sea, luego de que cesó la crisis, hay anormalidad en el sistema neurológico del niño, tiene signos luego de cesar la misma. Bien, debemos prestar atención. ¿Vale? Pasa la diapo, por favor. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en caso de que se pueda presentar recurrencia de las convulsiones, ¿no? Que estas se inicien antes de los 12 a 15 meses, que haya antecedentes heredofamiliares de convulsiones febriles y epilepsia, que esta se desencadene ante una temperatura baja, ¿sí? Y ante enfermedades febriles ya recurrentes. ¿Qué es un estado epiléptico? Que esto tenemos que tener en cuenta si la convulsión persiste en el tiempo, ¿sí? Porque es considerada ya una emergencia neurológica, ¿sí? Esta persiste en un tiempo suficiente o se repite con tal frecuencia que produce una condición establecida o duradera. Bien. ¿Qué hacemos ante un paciente que se presenta, ¿sí? Que se presenta con este tipo de cuadros, ya sea en una urgencia o en nuestro caso en una guardia, ya sea en un centro de salud, por ejemplo, ¿sí? Dentro de los objetivos que nos planteamos en este momento, ¿sí? Es detectar afección cardiorrespiratoria, necesidad de actuación urgente, plantear cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales con fenómenos no epilépticos e identificar enfermedad neurológica, metabólica o electrolítica aguda que puede ser incorregible. Bien. Luego de hacer una valoración en urgencias, tenemos que tener en cuenta el algoritmo de tratamiento, ¿sí? Primero saber la línea de tiempo. De 0 a 5 minutos se lo va a denominar como la fase de estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Es un niño que ingresa al centro de salud en estado convulsivo y las intervenciones y tratamiento farmacológico que vamos a tener que hacer es, en primera instancia, la evaluación primaria, el ABC. Ya lo vamos a desglosar más abajo. La administración de oxígeno y el control de signos vitales. El cronometraje del tiempo es muy importante
a veces la mamá no va a venir al centro de salud y decirnos mi hijo hizo una convulsión, sino que va a venir asustada, tenemos que tranquilizar a la mamá, preguntarle desde qué momento aproximadamente, si pudo ver la hora, está su niño en este estado, ¿sí? Para cronometrar el tiempo y ubicarlo en la fase y de acuerdo al tiempo de evolución, el tratamiento que le vamos a brindar. Hacer toma de glucemia, ¿sí? Con las tiras reactivas para saber hacer diagnósticos diferenciales, saber que si es menor a 60 miligramos por decilitro, dar 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10% y colocar un acceso intravenoso y tomar muestras de sangre. El de acceso intravenoso solo si se puede realizar, no ensañarnos con que sí o sí tengo que colocarle la vía. Si veo que pruebo y no tengo acceso, por lo menos ir abordando al niño en primera instancia y luego hacerlo con mayor tranquilidad. Dejo en fase crítica. ¿Sí? Primero, olfateo y valorar la necesidad de aspirar en el caso que esté obstruido. B, ventilación y oxigenación, oxígeno con mascarilla y la pulsioximetría. La C, las vías periféricas, ¿sí? Y por último la D, las pupilas, en qué estado están. Y realizar el triángulo de evaluación pediátrica. Si se acuerdan, en el último Ateneo que dimos de pediatría, hablamos del triángulo de valoración pediátrica. ¿Qué tenemos que ver? La apariencia de este niño, ¿sí? Cómo está, si está letárgico, si está vigoroso, en qué estado ingresa a nuestro servicio, el trabajo respiratorio, que es a través de la vía aérea, todo eso, y la circulación cutánea, ¿sí? El estado cardiológico de mi paciente, los pulsos en general. Bien, tenemos que tener en cuenta la actitud ante una convulsión. Identificar principalmente si se trata verdaderamente de una crisis convulsiva. Recuerden, como ya nombré, a veces la mamá no va a saber qué le pasó a su niño, no va a decirnos que tuvo una convulsión. Y dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer es, si está con un síncope vasovagal, un síncope febril, un espasmo del sollozo, una crisis de hiperventilación, trastornos del sueño, ataques de pánico, migraña, tics, etc. Y no son crisis convulsivas aquellas que se desencadenan en situaciones concretas ni las que se den con maniobras mecánicas. Bien, recabar un poco de la diapo anterior, qué queremos decir con situaciones concretas, por ejemplo, aquellas convulsiones que puedan presentarse ante, por ejemplo, una extracción de sangre, ¿sí? Y tampoco que se den con maniobras mecánicas, como por ejemplo, lateralizar al paciente, ¿sí? Ninguna de estas me va a ceder ese tipo de cosas. Dentro de lo que es anamnesis, es importante que el cuidador principal o la persona que haya estado presenciando ese momento acuda con él y nos pueda informar de la mayor cantidad de información posible, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo el niño en ese momento? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró? Como ya venía diciendo Micaela, ¿cuánto tiempo duró la convulsión? ¿Tuvo desviación de la mirada? Y todo eso. También en la anamnesis, que cuando ya el paciente esté estable, vamos a recabar todos estos datos. Antecedentes personales, neurológicos, el periodo neonatal, que tuvo alguna internación o algún tipo de intervención, cómo viene su desarrollo psicomotor, si tiene enfermedades crónicas, antecedentes de convulsiones febriles, si hay antecedentes en la familia de epilepsia o convulsiones febriles, ¿sí? ¿Cuáles fueron los síntomas previos? Si puede haber estado con palpitaciones, mareos, sudoración, aura o parestesias, alucinaciones, pudo haber tenido algún tipo de traumatismo, intoxicación, infección, llanto, fiebre, ¿sí? Las características que, como ya dije, es importante indagar, ¿sí? ¿Qué tipo, cuánto duró, se notó que alguna parte del cuerpo fue la que se movilizó o no, si hubo desvío de los ojos, desvío de la cabeza, alteración de la conciencia, incontinencia, cialorrea o alteración del estómago, ¿sí? También evaluar los síntomas acompañantes, que puede ser fiebre, cefalea, vómitos,
alteración visual, rigidez de nuca, irritabilidad, dificultad para alimentarse, y posterior al episodio, ¿sí? Cómo se encuentra el niño, si vomitó, si está bajo movimiento, si presenta cefalea, parestesias o amnesia, y el tiempo de duración. ¿Hacemos? Dentro de la exploración física, además de hacer el triage, el triángulo de evaluación pediátrica, bueno, también es importante indagar cómo está el paciente, cuáles son los signos vitales, la coloración de la piel, si tiene signos de sepsis, si hay algún estigma de traumatismo, indagar algún foco posible de fiebre, ¿sí? Y evaluar a nivel neurológico con la escala de Glasgow, evaluar pupilas, tonos, reflejos, y si presenta o no algún tipo de signo en el niño. Bien. En cuanto al tratamiento combinado, como hablamos del algoritmo, tenemos que tener en cuenta la línea de tiempo. Entre los 0 y 5 minutos denominamos la fase de estabilización. Abordamos a nuestro niño a partir de la evaluación primaria, el ABC, la administración de oxígeno, control de signos vitales, cronometraje del tiempo de convulsión, la toma de muestra de glucemia a partir de tiras reactivas, colocamos el acceso si es posible y una toma de muestra para realizar el laboratorio. Luego tenemos entre los 5 y 20 minutos la denominada fase terapéutica inicial, en donde iniciamos el tratamiento con benzodiazepinas, que es el tratamiento inicial de elección, y en donde vamos a diferenciar el tratamiento si tenemos acceso intravenoso, o sea, una vía periférica, o sin acceso intravenoso. Si tenemos para colocar con acceso intravenoso, podemos utilizar lorazepam, la dosis es de 0,1 miligramos kilodosis, o diazepam de 0,2 miligramos kilodosis. En el caso de no contar con una vía periférica, podemos utilizar midazolam intramuscular, pero recuerden que la dosis intramuscular va a tener un tiempo de acción más prolongado. Esto es solamente si no contaríamos con otro tipo de medicación. Y la dosis es de 0,2 miligramos kilodosis, y luego podemos también utilizar midazolam, ¿sí? Puede ser intranasal de 0,2 miligramos kilodosis, y después tenemos diazepam, que es intrarrectal de 0,2 a 0,5 miligramos kilodosis, ¿sí? Recuerden que hacemos una primera instancia, digamos una primera dosis de tratamiento, y luego se tiene que realizar una segunda. Esta es en el caso de que la convulsión dure entre 5 y 20 minutos. Algo muy importante también que debemos hacer en esta fase es ya la llamada telefónica, ¿sí? Debemos dividir a nuestro equipo entre los que van a abordar al niño a hacer el tratamiento con las benzodiazepinas, y tenemos que designar a alguien que vaya comunicándose ya con el hospital, en este caso el HPMI, para ir pasando toda la información. Que este niño en qué estado llegó, qué es lo que le pasó, qué es el tratamiento y el abordaje que vamos haciendo, ir coordinando para la recepción en el hospital. ¿Sí? Luego tenemos, entre la línea de tiempo, pásame la diapositiva, entre los 20 y 40 minutos es la denominada segunda fase terapéutica. En ella podemos utilizar las siguientes drogas. Estas ya son con vía endovenosa, ¿sí? Obviamente que nosotros estamos hablando de un niño que puede ser que ya haya sido derivado hacia el hospital o que lo tengamos todavía abordando en el centro de salud. Todo va a depender de la coordinación. Fenitoína tenemos en endovenosa, la dosis es de 20 miligramos kilodosis. Ácido valproico, también endovenoso, de 20 a 40 miligramos kilodosis. El levetiracetam, de 20 a 60 miligramos kilodosis. Y en el caso de no disponer de ninguna de las drogas anteriores, el fenobarbital. Lo que tiene el fenobarbital es que por ahí está, tiene una buena acción, pero tiene muchos efectos adversos, por eso es como dejado de última instancia. La dosis es de 20 miligramos de kilodosis. Luego tenemos
la fase que está entre la convulsión que dura entre 40 y 60 minutos, es denominada la tercera fase. En ella tenemos el midazolam, la dosis es de 0,1 miligramos por kilo en infusión continua a 0,1 miligramos kilo por hora. El fenobarbital, que es la dosis en bolo de 2 a 5 miligramos por kilo e infusión continua es a 0,5 miligramos kilo hora. El propofol, la dosis en bolo son de 2 miligramos kilo e infusión continua a 20 microgramos kilo por minuto. Y la ketamina, la dosis en bolo a pasar desde 2 miligramos por kilo e infusión continua de 0,5 a 1 miligramo kilo hora. Tenemos que prestar mucha atención porque los anticonvulsivantes tienen efectos adversos, ¿sí? Entre los cuales tenemos el diazepam. El ritmo de infusión debe ser entre 2 a 4 minutos. El inicio de acción de nuestro fármaco es de 1 a 3 minutos y la duración de acción es de 10 a 20 minutos. Pero lo que hay que tener en cuenta son los efectos adversos, los efectos secundarios. La depresión respiratoria, la hipotensión, la sedación, que va a producirse entre los 10 y 30 minutos. Por eso es muy importante, más allá del abordaje del niño, tener nuestra bolsa de ombú, todo para realizar la contención en el caso de que nuestro niño empiece con una depresión respiratoria, ¿sí? Sobre todo aquellos niños que vamos a tener que derivar para que esté todo el equipo preparado o aquellos que tengan que quedarse en el centro de salud donde no contamos con todo lo que vendría a tener un hospital regional o un hospital de mayor complejidad. Midazolam, el ritmo de infusión es lento, el inicio de acción son entre los 5 y 15 minutos, ¿sí? La duración de acción es entre 1 a 5 horas y los efectos adversos son la depresión respiratoria y la hipotensión. Por otro lado, la fenitoína, el ritmo de infusión son de 10 a 20 minutos, menor a 1 miligramo kilo por minuto, y el inicio de la acción son entre los 10 y 30 minutos. La duración de acción son entre las 12 y 24 horas. Y los efectos secundarios son arritmia, hipotensión, y debemos monitorizar a nuestro paciente y realizar electrocardiograma y medir la tensión arterial. Por otro lado, el fenobarbital, su ritmo de infusión son entre los 10 y 20 minutos en dosis menores a 100 miligramos por minuto. El inicio de la acción es entre los 10 y 30 minutos y la duración de la acción de 12 a 24 horas. Los efectos secundarios son la depresión respiratoria, si es asociado sobre todo a diazepam, sedación por varios días. Este tratamiento lo pusimos más que nada para tener un panel, un pantallazo, ¿sí? Como sabemos y nosotros nos manejamos en el centro de salud, lo único que tenemos disponible es diazepam, ¿sí? Es importante por eso hacer una previa coordinación de manera rápida con todo el equipo para poder, ya si el paciente está en esta crisis convulsiva, coordinar y poder derivarlo al paciente mientras lo estabilizamos. Recordar que la dosis máxima de diazepam que podemos administrar es de 10 miligramos, ¿sí? Bien. Con respecto a los estudios complementarios, no existe ninguna indicación sistemática de pruebas complementarias en los niños que han tenido una convulsión. Su realización va a estar en función a la sospecha etiológica y de las manifestaciones clínicas. Como habíamos hablado al principio, generalmente los chicos que llegan a la consulta ya es en una fase poscrítica, cuando la convulsión generalmente febril ya se vive, ¿sí? En estos casos se puede dejar en observación al paciente y poder pedir un laboratorio si sospechamos de algún tipo de infección, ¿sí? Y bueno, también, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, considerar o no si es necesario derivar a este pacientito para un estudio de mayor complejidad, de acuerdo a si estamos pensando en una convulsión febril simple o compleja, y demás, ¿sí? Pasando, por favor. Bien, ¿en qué caso vamos a derivar a consultorio de neurología? En caso de que haya sido una convulsión febril
una convulsión prolongada de más de 15 minutos, una convulsión focal con daño neurológico previo, que tenga un electroencefalograma patológico, que las crisis focales simples sean múltiples y recurrentes, ya sean niños que tienen antecedentes de padres y hermanos de epilepsia, o menores de 6 meses que presenten convulsión febril. Bien, armamos un caso clínico como para que sea un poco más dinámico el aprender. Bien. Les traeremos este caso clínico como para hacer un repaso de nuestro tratamiento, ¿sí? ¿No? No sé. Bueno. En este caso habíamos traído un paciente de 6 meses, ¿sí? Que consulta a la madre porque el niño había hecho una convulsión. La madre refiere que el niño había hecho un movimiento con los ojos, ¿sí? Y luego había quedado sin... Ahí está. Bien, ahí está. Usted está en la guardia en el centro de salud donde recibe el llamado por parte de enfermería por un lactante de 6 meses que es traído a la urgencia por su madre, quien refiere que tuvo una convulsión. ¿Qué deberíamos preguntar? Aquí pedimos la participación de la audiencia. ¿Qué preguntarían? Las características de la convulsión, los movimientos, se movían las manos, los bracitos, los pies, o todo de forma organizada, o directamente no se movía. Bien. El tiempo de duración. Bien, están preguntando las características, si hubo movimiento o no, el tiempo de duración que tuvo esta crisis. Si hubo episodios previos. Si tuvo episodios previos de este cuadro. Si tuvo fiebre. Si tuvo fiebre. Bien. ¿Qué hizo la mamá? 6 meses. ¿Qué hizo la mamá? Si le dio algún tratamiento o no. Bien. La madre refiere antecedentes de cuadro febril, la temperatura máxima de 39 grados centígrados constatado con termómetro, síntomas catarrales, irritabilidad y vómitos de contenido alimenticio de 2 días de evolución. Y le estuvo dando paracetamol en gotas como único tratamiento. Bien, ¿qué más deberíamos preguntar? Presentó un episodio súbito con desviación lateral de la mirada, desconexión con el medio, clonías en la mano derecha y luego generalizada de aproximadamente 30 segundos. Bien. ¿Qué le preguntarían a la mamá aparte de lo que ya le preguntaron? Antecedentes del niño. Bien, antecedentes personales del niño. ¿Cómo fue el embarazo? Bien, antecedentes perinatales. Alergias. Alergias. Antecedentes heredofamiliares. Bien. Bueno. La mamá... Ahí está. Eso. La mamá no refiere antecedentes familiares de interés. En cuanto a los antecedentes perinatales, refiere que tuvo una infección urinaria en el segundo trimestre, después se le hizo la muestra para estreptococo grupo B positivo, pero recibió profilaxis completa preparto, fue un parto eutóxico a las 40 semanas, e ictericia
que no necesitó tratamiento específico. El carnet de vacunación está completo y el niño está con lactancia artificial, pero está por iniciar la alimentación complementaria. Bien. A la exploración física tenemos un niño aceptable en estado general, una temperatura axilar de 38,9, un peso de 7 kilos y medio, en percentilo 75, una longitud de 67 centímetros, de percentil 97 y un Glasgow de 14. Está bien hidratado y perfundido, la fontanela está normotensa de 1 centímetro de diámetro, la orofaringe hiperémica, la auscultación cardiorrespiratoria está normal, la exploración abdominal es normal y no presenta signos meningios. Entonces aquí nos planteamos qué tratamiento haríamos con este niño y qué diagnóstico pondríamos a este niño. ¿Diagnóstico? Una convulsión. ¿Qué tipo de convulsión? Una convulsión febril. Bien, ¿creen que es una convulsión febril simple o una convulsión febril compleja? ¿Cuánto tiempo de duración tiene? Solo hizo, es la primera crisis que hizo. ¿Cuánto dura esa crisis? Bien, es simple por el tiempo de duración y la cantidad de crisis que tuvo. Sí. Y no tuvo lo que vendría a ser el cuadro posictal de la convulsión. Bien, entonces, ¿qué es lo que plantearían como tratamiento? Recuerden que estamos en el centro de salud. Bueno, explicarle a la madre la evolución de este tipo de convulsión, que son convulsiones benignas, que no ocasionan alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, y bueno, que la madre trate de entender estas pautas y tratamiento para esta posible faringitis, para esta pausa hiperémica, que sería en este caso un analgésico, un AINE. Hacemos tratamiento también antipirético, ¿sí? Tratamiento febril, ¿sí? Calmamos a la mamá, explicamos los tipos de convulsiones y qué más deberíamos hacer con este niño en el centro de salud. ¿Sí, claro? Bien, lo mantenemos en observación. Lo observamos, ¿sí? Al niño. Y es muy importante, nosotros sabemos, dijimos que las convulsiones febriles se dan entre los 6 meses a 5 años. Sabemos que de acuerdo al tipo de convulsiones son benignas o no, pero en este caso, este niño tiene foco de la fiebre, pero se encuentra dentro de los niños que nosotros clasificamos como grises, ¿sí? Porque sabemos que es una convulsión febril, son de características benignas, es su primer episodio, pero debemos continuar estudiando al niño, ¿sí? Lo mantenemos en observación, pero al mismo tiempo debemos coordinar para hacer estudios complementarios o dejarlo internado, ¿sí? De acuerdo al sitio en el que se encuentre, debemos hacer que el niño tenga abordaje interdisciplinario, y sobre todo con el neurólogo, porque puede ser una convulsión febril benigna, que sea un solo episodio, pero debemos descartar otras causas. ¿Se acuerdan en las definiciones que dimos de las convulsiones febriles? Decimos que sí o sí es aquella que no ha sido producida por una infección adjunta del sistema nervioso central o un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Entonces, no solo quedarnos con el tema del diagnóstico de que es una convulsión febril benigna, de característica benigna, sino realizar más estudios al niño, ¿sí? El abordaje estuvo bien el tratamiento, hay que darle pautas de alarma a la mamá y explicarle sobre todo que esta convulsión no se debe repetir en el día, ¿sí? Y que puede ser la única. Y lo más importante, que lo nombró mi compañera, son los factores de riesgo para una epilepsia, ¿sí? O una convulsión recurrente, que es que no haya antecedentes en la familia de epilepsia,
que tampoco, y que no sea, digamos, la segunda o tercera vez que le ocurra esta convulsión al niño, ¿sí? Y sabemos que entre los 12 y 15 meses, 18 meses, perdón, es como el pico máximo de convulsiones. Este niño todavía sería pequeño, pero sí entra dentro del rango, ¿sí? Es muy importante no solo quedarnos con el diagnóstico, realizar el tratamiento, sino también tener en cuenta todo esto. Bueno, les dejamos nuestras redes sociales para que nos dejen preguntas, sugerencias. Hoy no pudo estar conectado ni el doctor Quique Aquino, ni tampoco el doctor Leva Vallay. Nos hubiese gustado que estén para sacar y fugar todas las dudas que tengan. Ya vamos a ver si habilitamos otro espacio para invitarlos a ambos. Y bueno, y todas las preguntas o sugerencias que tengan nos pueden dejar en estas páginas. Les agradecemos mucho haber contado con su presencia. Y bueno, cualquier pregunta o duda que tengan también la pueden realizar ahora.